El primer ministro británico Boris Johnson dice que no le mintió a la reina Isabel II sobre el supuesto engaño para que la monarca autorizara la suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. Esto luego de que un tribunal escocés declarara ilegal la suspensión. Analizamos el tema en el estudio. El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó los planes del presidente Donald Trump que limitan la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en la frontera sur de este país. Decenas de miles, en su mayoría centroamericanos, se verán afectados. La Cancillería de México dice que no aceptará esta normativa. Cuba se enfrenta a una crisis por escasez de combustible. El presidente Miguel Díaz-Canel culpó al bloqueo de Estados Unidos y anunció medidas que debe tomar el gobierno de esta isla, la cual no recibirá petróleo durante la mayor parte de septiembre. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. El primer ministro británico Boris Johnson negó categóricamente haberle mentido a la reina Isabel II, esto para obtener su autorización en la suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. Su defensa llega luego de que un tribunal de apelaciones de Escocia declarara ilegal la acción de Boris Johnson por considerar que trata de obstaculizar al Parlamento en un momento clave para el país, como lo es la cercanía del Brexit el 31 de octubre. Este martes 17 de septiembre, la Corte Suprema del Reino Unido ratificará o no la decisión del tribunal escocés. Absolutamente no mentí. Y de hecho, como lo dije, el Tribunal Superior de Londres está completamente de acuerdo con nosotros, pero la Corte Suprema tendrá que decidir. Necesitamos un discurso de la reina. Necesitamos hacer todo tipo de cosas a nivel nacional. Agradecemos su presencia aquí en el estudio a Nicolás Murillo, magíster en Cooperación Internacional, Unión Europea, América Latina y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios en la capital colombiana. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Boris Johnson dice que el Tribunal Superior de Londres está a su favor en cuanto a la suspensión temporal y provisional del Parlamento, pero en últimas hay que esperar el fallo de la Corte Suprema este martes 17 de septiembre. ¿Qué escenarios vislumbra usted? Bueno, primero está claro que desde que perdió la mayoría en el Parlamento, Boris Johnson está en una situación absolutamente inconfortable y en principio no deja mucho lugar a dudas cuál va a ser el escenario. Estamos ante un bloqueo institucional que, por lo visto, podría resolverse con una elección anticipada, pero la oposición y algunos miembros de su propio Parlamento han dejado claro que no querían que esto ocurriera porque tienen miedo que favorezca a los líderes populistas y en particular al primer ministro actual sin hacer el paralelo. Entonces el próximo escenario es francamente que se pida una exención del Brexit a la Unión Europea y probablemente la Unión Europea lo va a aceptar porque no es en el interés de nadie que haya un Brexit duro. ¿Cómo analiza la gestión de Boris Johnson con respecto a la frontera de Irlanda con Irlanda del Norte? Pues esta gestión es muy complicada, pero de todas maneras todo este proceso es muy complicado en el sentido en que estamos frente a dos posiciones absolutamente irreconciliables. Por un lado está la posición de Gran Bretaña, que no quiere perder la soberanía sobre parte de su territorio, y por el otro está Irlanda, que no quiere, y la Unión Europea, que no quieren que se rehabilite la frontera. Entonces, la gestión es muy delicada y no se puede realmente hacer un juicio, sino que solo se puede decir que no veo muy bien particularmente cómo van a salir de esta situación. Ayer el gobierno británico fue forzado a mostrar un análisis sobre los riesgos de un Brexit duro. El primer ministro Boris Johnson lo califica de exagerado. ¿Usted coincide con este riesgo que califica como pesadilla un Brexit duro? Bueno, hay que decir una cosa antes de empezar, y es que ese tipo de informes están hechos para ser catastrofistas. Pues un gobierno debe estar preparado para lo peor, siempre. Entonces es obvio que este informe, digamos, presenta la peor situación posible. Sin embargo, no va a estar nada lindo, y esto está clarísimo, y Boris Johnson podrá negarlo. La verdad es que el Brexit duro
implicará para Gran Bretaña un costo, y para su población un costo importantísimo en términos de supervivencia, inclusive puede ser, porque pues en términos de víveres y en términos de medicamentos los bloqueos a la frontera van a ser terribles, y lo mismo va a pasar con las industrias inglesas, que van a estar paralizadas por la falta de materia prima, por la falta de algunos elementos importantes que van a estar bloqueados también en la frontera. La situación va a ser complicada, lo va a ser también para los europeos, pero para Inglaterra y Gran Bretaña va a ser complicada. Profesor, pues muchas gracias por su análisis y sus respuestas concretas. Él es Nicolás Murillo, magíster en Cooperación Internacional, Unión Europea, América Latina. Y vámonos a la Corte Suprema de Estados Unidos, pues le dio una victoria a Donald Trump en materia migratoria. El alto tribunal aprobó una nueva normativa para los inmigrantes que soliciten asilo. La legislación le dice a los migrantes que primero deberán solicitar asilo en un tercer país seguro, antes de pedirlo en Estados Unidos. Para el canciller mexicano Marcelo Ebrard, México no aceptará esta normativa. César Rojas tiene los detalles. Un revés para los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de ese país dio luz verde a un punto clave en la política migratoria de la administración Trump. Con este fallo, las autoridades migratorias podrían bloquear el ingreso a miles de familias de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Gran victoria de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los asilos en la frontera. La nueva normatividad obligaría a los migrantes a pedir asilo en uno de los países por los que transitaron para llegar a Estados Unidos antes de solicitar asilo en este país. La figura es conocida como tercer país seguro y ha sido rechazada en distintas ocasiones por el gobierno mexicano. La posición del gobierno de la República ha sido que no vamos a aceptar eso. Y el Senado de la República le consultamos y tampoco lo va a aceptar. Y eso se los hicimos saber ya en las diferentes ocasiones que hemos tenido. México ha cedido en otras decisiones frente a su vecino del norte. Reforzó la presencia militar en su frontera sur con Guatemala y está albergando a los migrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, estas y otras medidas ya están dando resultados. Que estaríamos llegando para el mes de octubre aproximadamente a los promedios históricos de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Según las cifras mexicanas, el flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos se ha reducido en un 58,7% desde comienzos de junio. Tanto el presidente Donald Trump como el presidente Andrés Manuel López Obrador contaron que hablaron por teléfono y transmitieron la sensación de que hay buenas relaciones entre los dos países. Una cooperación que se mantendrá siempre y cuando las cifras migratorias sigan bajando. Redada masiva en Rusia contra partidarios del opositor Alexei Navalny. Y es que la policía realizó más de 200 allanamientos en oficinas y viviendas en una gran operación de registros en oficinas regionales del líder opositor. El activista Navalny señaló en su cuenta de Telegram que registraron más de 100 puntos simultáneos en todo el país. Y de acuerdo con las autoridades, los allanamientos hacen parte de una investigación sobre posible lavado de dinero y además fueron realizados en 39 ciudades de Rusia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la propuesta del líder de la formación izquierdista Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de formar un gobierno de coalición por un año y tener además el apoyo parlamentario de su partido el resto de la legislatura. Iglesias ofreció apoyo parlamentario durante todo este periodo, aunque el Ejecutivo se rompa. Ambos líderes hablaron hoy para intentar un nuevo acercamiento, pero sin éxito, ya que Sánchez considera que no existe la confianza necesaria para poner en marcha esa fórmula. Sin ninguna posibilidad. Y Cuba se enfrenta a una crisis por escasez de combustible. Estará sin recibir petróleo durante la mayor parte de septiembre. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció varias medidas de racionamiento y culpó además de la situación al bloqueo de Estados Unidos sobre esta isla. Mar Romero nos tiene más detalles. El racionamiento y ahorro de combustible serán la norma este mes en Cuba. La isla dejó de recibir el petróleo subsidiado de Venezuela el pasado 10 de septiembre y no volverá a llegar otro cargamento hasta el día 14. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció varias medidas para hacer frente a la crisis. Frenarán las producciones no esenciales y algunos sectores industriales,
para priorizar las actividades básicas como el abastecimiento de alimentos y el transporte. El mandatario culpó al bloqueo de Estados Unidos de esta situación, que aseguró que era coyuntural. Ratifico que es coyuntural y que no responde a la falta de gestión o incapacidad del gobierno cubano. Tiene que ver con la agresividad con que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo a nivel extraterritorial medidas para asfixiar económicamente a nuestro pueblo. A inicios de septiembre, Estados Unidos sancionó las compañías que transportan el crudo desde Venezuela hasta Cuba. Los efectos de la escasez de combustible ya se empiezan a sentir entre la gente. Algunos temen que la situación solo empeore. Porque no es primera vez que ya sucedió en el 90, en el famoso periodo especial, y estuvimos también críticos con el petróleo, hubieron apagones, falta de comida, falta de transporte. Y estamos preparados para lo mismo o peor. El abastecimiento de combustible en Cuba siempre ha estado atravesado por el bloqueo comercial de Estados Unidos. La situación se agravó desde que Donald Trump tensó de nuevo las relaciones con el país caribeño. Además, la crisis económica en Venezuela, el país que le suministra crudo a Cuba, también afecta la estabilidad de la isla. Por segunda vez negaron en Estados Unidos la libertad bajo fianza al expresidente peruano Alejandro Toledo. Y es que la justicia estadounidense sigue hallando riesgo de fuga y lo mantiene en una prisión provisional. El juez que lleva el caso de extradición del exmandatario acusado en su país de corrupción denegó que salga mientras dura el juicio al desestimar las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Toledo y se ratificó en su decisión de finales de julio, cuando ya decretó que permaneciera en prisión. Esta decisión se espera que sea definitiva. Nos vamos a Argentina, pues la crisis económica se profundiza en medio del aumento de la inflación que reportó este jueves el Instituto Nacional de Estadística. La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley de emergencia alimentaria y nutricional. Se trata de una extensión a la medida decretada en 2002, renovada en 2016 y que vence en diciembre de este año. Ahora, la iniciativa deberá ser debatida en el Senado. Yurani Arciniegas nos amplía. Una crisis económica que alerta sobre una emergencia alimentaria en Argentina. Con 222 votos a favor y una sola abstención, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional. La iniciativa establece un aumento de mínimo el 50% del presupuesto para el abastecimiento de comedores y merenderos para la población más vulnerable del país. Ojalá que esta ley dentro de un par de años no se utilice y que digamos que tengamos una Argentina con trabajo, una Argentina que podamos comer en casa y solamente las políticas alimentarias se utilicen para catástrofes o emergencias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El objetivo es contrarrestar los efectos de la fuerte devaluación del peso argentino y la inflación anual del 54.5% registrada el mes pasado a los precios del consumidor, un fenómeno que impacta la hambruna en las poblaciones de menos recursos. Tenemos más de 100 chicos, tenemos 120 y 130, ahí está, y ahora se agregaron mamá y papá, o sea, familias completas se agregaron a los comedores. No podemos nosotros sacar de nuestro bolsillo para darle la leche de comer a los chicos, menos para mantener a la familia. Eso se tiene que encargar, desarrollo social. La propuesta del proyecto de ley es extender hasta diciembre de 2022 el decreto alimentario aprobado en 2002 y renovado en 2016, que vence en diciembre de este año. La iniciativa, que ahora deberá ser aprobada en el Senado, está precedida por manifestaciones que exigen una recuperación de la crisis financiera desatada tras las elecciones primarias en las que ganó el peronismo y que son clave para los comicios presidenciales de este 27 de octubre. Cambiamos de tono para finalizar en India, pues centenares de devotos en Bombay transportaron una estatua del dios Ganesh para luego sumergirse en el mar Arábigo. Esto como parte de un ritual del festival Ganpati. Se conmemora el cumpleaños del dios Ganesh, la deidad hindú, que es adorada por cientos de devotos hasta ser sumergida en el agua. Los ídolos de la deidad se ubican en cientos de pandales o tiendas de campaña improvisadas. Una procesión que homenajea al dios con cabeza de elefante Ganesh, mientras miles de devotos lo adoran y acompañan para después, como lo dijimos, sumergirlo en aguas del mar Arábigo.
Este ritual forma parte del festival hindú. Llegamos al final de esta emisión, pero la información no se detiene aquí en France 24, con actualizaciones constantes en nuestra señal televisiva e información al momento en france24.com. Muchas gracias.